las coordenadas en el día de hoy, mañana soleada, y es momento de hablar de economía, es momento de conversar con Ernesto Matos, economista, quien está del otro lado. Muy buenos días, Ernesto, ¿cómo estás? Buen día, Roberto, ¿cómo andas? Bien, todo bien. Muchas gracias por estos minutos acá en el Mirador. Bueno, recién mencionábamos por arriba, en la apertura del programa, algunos temas económicos y la novedad, me parece que una de las novedades, diría, del año en sentido periodístico, la salida del cepo, el acuerdo con el fondo y la vuelta a la intervención en el mercado cambiario por parte del gobierno, anunciada por la Secretaría de Finanzas, que confirmó primero versiones periodísticas, también consultoras durante los últimos días, y después por redes sociales lo confirmó Pablo Quirno, del equipo económico de Javier Milei. Eh, Primera impresión que tenés desde tu mirada de economista de qué significa esta vuelta a la intervención en el mercado cambiario. Bueno, la primera mirada, un poco nosotros tenemos una columna eh, quincenal en ámbito y veníamos anticipando un poco esta idea de que se caían, primero los que decían que el cepo se salió bien, segundo que había que hacer el ajuste y algunos que decían, y si esto sale bien, era como la idea que tenían hace 3, 4 meses. A eso le sumaban que había como que todo eso te derivaba en que el gobierno iba a ganar caminando la provincia. Esta frase que te estoy diciendo fundamentaban aquello, digamos, ¿no? La verdad es que se demostró que no, pero se demostró que no desde diciembre de 2024, cuando encontramos que fue el primer mes donde el Banco Central saca el informe de Mercado Único Libre sin cambios y ahí mostraba que la inversión directa de los no residentes, o sea, estamos hablando de personas que están fuera de la economía nacional y que compran o venden activos, esto depende de qué tipo de empresa es y de si están invirtiendo o no. Bueno, eso dio menos 800 millones de dólares. Eso que vos contaste en una rueda en un día, bueno, esto fue como 8 días seguidos de perder dólares en un solo mes. Entonces ahí nos dimos cuenta que todo lo que se venía diciendo no abogaba, digamos, sumado a la idea de que había un RIGI que iba a alentar inversiones. Por ahora las únicas inversiones son de IPF. Creo que una empresa privada más está invirtiendo, pero no mucho más. Entonces, el panorama se termina de confirmar cuando sale del cepo, porque vimos que el primer mes, menos 3.000 millones de dólares, de 1 millón de personas. Igual, históricamente, hasta 2015 eran 2 millones por mes que compraban dólares, ¿no? Entre el cepo y lo que pasaba antes del cepo. Eh, pero después de eso se fue reduciendo. Y hoy tenés 1 millón, 1.300.000 que por mes, en estos últimos 4 meses, compraron 14.000 millones de dólares. Y hay una cuenta interesante ahí, porque lo que conocemos como FAE o formación de activos externos, ahora le pusieron compra y venta de divisas y otros fines. Lo que no crecía tanto era otras inversiones en el exterior. Y eso fue la mitad de lo que se compró en julio. La otra mitad fue billetes. Y acá hay como una duda, digamos, ¿no? Que se vino diciendo que es las empresas encontraron la forma de sacar las utilidades del país, no por la cuenta de utilidades y dividendos, sino directamente por esto que antes se llamaba FAE. Entonces, lo que estamos viendo es que las empresas que producto de la evaluación que el mismo presidente confirmó del 300% del primer cuatrimestre de 2024, ya acumularon ganancias. Porque hay algo que alguien no puede dejar de hacer, es comer. Entonces las empresas vinculadas al sector alimenticio hoy están sacando su dinero de la Argentina por una cuenta que, bueno, uno tiene que empezar a verla por las composiciones para ver cómo dio este salto y confirma esto que se tenía como un rumor, digamos, ¿no? ¿Por dónde están sacando las utilidades y dividendos las multinacionales? Eso me parece, sumado al dato de diciembre de 2024, nos da que no están confiando en el gobierno,
Y si le sumás el riesgo país, que yo lo tomaría con pinza, pero es verdad que es un dato de si vos podés volver a los mercados internacionales, como en algún momento Toto Caputo llegó a conseguir 55.000 millones de dólares, su mejor momento en el gobierno de Macri. No es que no lo podría haber conseguido, pero hoy, durante esta gestión, no le prestaron nada. Ernesto, ¿qué respaldo tiene el gobierno para intervenir en el mercado cambiario? Respaldo en dólares, ¿qué margen de maniobra tiene? Y inevitablemente no ponerle un plazo temporal a eso, que no es otro que el que está ordenado por las elecciones de medio término. Es decir, ¿qué margen de maniobra tiene en el gobierno para intervenir en el mercado cambiario de acá al 26 de octubre? Si eso le alcanza o no, sobre todo con el riesgo de que se le dispare el dólar porque no llegue. El dólar ya se disparó. Acordate que cuando proponen esto de las bandas, que en economía, yo me acuerdo que me parecía muy interesante cuando uno era estudiante, pero no es más que fijarte el precio mínimo y precio máximo. Lo que en la literatura económica te dice la teoría neoclásica, que tanto pregona Milley, que no hay que hacer, no hay que poner precios mínimos y máximos, sino que hay que dejar libre al mercado sin ruido. Entonces, ponerle este piso y este techo es, si se quiere, anti-ideas de lo que tiene económicamente en la cabeza el presidente y todo el equipo económico. El margen que tiene, le queda todavía el ingreso del agro, que supuestamente podría liquidar todo, si es que lo decide así, si es que lo acuerda con el gobierno. Ahí me parece que tiene que ver la cintura que tenga el gobierno con los sectores exportadores industriales, digamos, ¿no? La agroindustria que sale por el Paraná. Y lo otro es que vuelva al cepo como medida. Diga, mire muchachos, la Con verdad es un que costo político tremendo si pasa eso. Macri volvió y la verdad que tampoco, y sacó 40 puntos. ¿Te acordás de la elección, digamos? O sea, Sí, volvió al cepo, 2017. claro, y sacó 40 puntos y, y acordate que puso plata en toda la economía. Entonces, ahí hay que ver. Pero sí es verdad que el dato de volver al cepo va a hacer mucho ruido, porque si continúa ese drenaje por lo que era la ex-FAE, en algún momento esto se va a poner crítico. Si no le alcanza lo de los dólares, ya devaluó cuando pasó de 1.197 o 1.180, ya estamos en 1.360. Eso fue una devaluación. Claro. No es que flota, devaluaste. Entonces, esa devaluación hay que ver si incentiva ahora a los sectores exportadores de los granos. Por ahora, agosto es un mes estacional, no lo podés tomar como decir, che, mirá, no liquidaron nada. Es un mes estacional, acá es como una pausa. El tema es si a partir de octubre, el dato de octubre empieza a dar, como viene siendo los últimos años, un nivel de 3.000, un nivel de 2.500 millones de dólares por mes, cuestión de llegar a diciembre con buen ingreso. El otro que te puede salvar en estas circunstancias es el FMI, que como ya relajó las metas, que tampoco te sorprenda. Lo que pasa es que de vuelta tenés el antecedente. Se te fueron 14.000 millones de dólares, o sea, te fumaste un FMI. Ya, o sea, ya no está, digamos, ¿no? Sí. Entonces te quedan las reservas. Las reservas, ahí hay que ver lo líquido y no líquido, esto como te pasa en tu casa, digamos, lo que tenés en la billetera de efectivo y lo que tenés en tarjeta, vender el auto, vender la casa o las herramientas. El tema es que puede ser que lo vendan demasiado barato. El tema del oro ya lo sacaron, o sea que eso hay que ver si lo recuperan, si no se puede volver a recuperar el oro y volver a hacer el repo, pero no lo sabemos todavía. Encima del oro que está en precios históricos. Recién mencionabas el cepo. ¿Crees que hubo una salida prematura, una salida desordenada o anticipada del cepo? Al menos esta salida parcial, pero significativa. ¿Sabes lo que pasa? Es que la Argentina tiene este problema porque hay un sector de este millón de personas, el 70% son personas físicas, ¿eh? El 30% son personas jurídicas, que van a comprar inevitablemente. Le pasó a Cristina, le pasó a Macri, le pasó. A Alberto no le pasó tanto porque estaba justamente el cepo que heredó de Macri y de alguna manera te presionan.
te presionan por los medios, te presionan que las medidas económicas son malas, todas productos a raíz del cepo. Bueno, fíjense, lo liberaron para las personas, no para las empresas, entonces no es que liberaron todo, pero aún así te siguen presionando. Y la realidad es que es una medida necesaria, porque hasta que vos no cambies la composición de las exportaciones y exportes productos tecnológicos que puedan competir en China, Estados Unidos, vas a tener este mismo problema. El agro te genera la divisa, el sector alimentos te genera divisa, la minería te genera divisas, pero lo gastás en importaciones para sectores metalmecánica, automotriz, petroquímica, donde vos tenés que ir a un esquema de cómo sustituís esos productos en un plan para saber al detalle qué tenés que sustituir. Tampoco podés sustituir todo. Esa es la realidad también hoy en el mundo, como están planteadas las cadenas de valor. Pero si ni siquiera tenés eso en vista, este problema va a ser recurrente, así gane, lo digo sin ofender, digo a los candidatos, así gane el Caño, lo va a tener este problema. Claro. Entonces, ahí me parece que todavía ese debate no está profundizado. No, y también recién mencionabas minería, pero y ahí te agrego vaca muerta, por ejemplo, pero para minería y vaca muerta, por ahí para vaca muerta un poquito menos, porque ya está dando, ya revirtió la balanza deficitaria que tuvo Argentina los últimos 15, 20 años, y ya hay superávit en la balanza comercial, producto de las exportaciones, pero el salto importante de vaca muerta falta algunos años, sobre todo con las exportaciones de GNL, de gas natural licuado, quiero decir, y para minería, que está en el orden anual de exportaciones por 5.000 millones de dólares, es poco, no mueve la aguja en el PBI, pero sí hay proyectos mineros que para la próxima década sí pueden generar otro complejo sojero, por ejemplo, en incorporación de divisas para Argentina. Vaca muerta lo mismo, pero lo que decía recién, falta todavía para eso. Sí, aparte que ten en cuenta un detalle, según los que conocen el sector, una inversión minera de cualquier volumen tarda 5 años en madurar. No es que vos ponés la plata y ya sacás todo, y ya sacás el dividendo y ya podés sacar divisas al exterior, no. Eso es un promedio de 5 años de maduración de la inversión. El tema es, acá la cuestión es si vos el gas lo vas a usar para la industria, en esta planificación de ir produciendo productos que te vayan compensando la fuerte importación que a veces tenés en sectores económicos estratégicos, o lo vas a vender afuera. Para tener recursos ahora, ¿para qué? Para cancelar la deuda que te contrajiste con el Fondo Monetario Internacional, cancelar deuda privada, pero entonces los recursos que son de la nación están funcionando para un solo sector. Bueno, lo que dicen en el sector de vaca muerta es que hay tanto gas ahí abajo en Neuquén que alcanza para el consumo industrial, o sea, el consumo local y también para exportar. Bueno, ahí está el gran dilema, digamos, ¿no? ¿Cuándo vamos a industrializar el NEA? No, porque todavía hoy en alguna zona de la Argentina no hay red de gas. En la Patagonia mismo tendrías que extender más la red de gas. Digo, pensando en si vos querés ocupar y desarrollar industria fuera del conurbano, que históricamente fue el lugar donde se asentó la mitad de las empresas del país están ahí. Entonces, ¿cómo hacer para generar un polo industrial al estilo, te digo, conurbano, en el sentido de generar más empresas en otras zonas, Chaco, no sé, Tucumán? Digo, pensar una Argentina un poquito más equitativa, distribuida geográficamente. Totalmente, todo se concentra en el AMBA, ni que hablar, en la provincia de Buenos Aires. Ernesto, vuelvo un poco, estamos hablando de economía, pero ahí nos fuimos al sector de energía, minería, pero vuelvo ya más general y te quería preguntar, ¿qué ves de cómo está la actividad económica? Tasas altísimas, indicadores de meses consecutivos de caída de la actividad y con un riesgo, o sea, cada vez se habla más de una posible recesión. Sí, están hablando de que los datos dan mensuales, justamente entrar a una recesión. Lo que pasa es que lo que dice Milei de haber evitado el 17.000% es falso. Él devaluó un 120%. 17.000% de inflación. Claro, o sea, él devaluó un 120%, que sumado a lo que ya había devaluado Massa, no se olviden, del 20%, ¿te acuerdas? Massa dijo, me pidieron el 100, les di el 20. Sí.
Bueno, ese 20 en Mediados de agosto, 2023. claro, agosto de 2023, más los 120 de diciembre, imagínate que la gente tuvo un ajuste salarial que impactó en ese 300% de inflación. Entonces, ninguna paritaria llegó a actualizarse por 300%. ¿Qué tomaron mal? Esta era la otra, digamos, otra soncera económica, como decía Jaureche. Empezaron a hablar del 25% cuando había que hablar de la inflación del 300%. Se construyó un relato sobre eso y ahí vos saliste a las paritarias a discutir el 2, el 3, el 4, el 5, cuando tuviste una inflación del 200%, 290%. Entonces, ese ajuste salarial, más que el gobierno pisó las paritarias, evitando en algunos sectores, en otros sectores convalidó, homologó las paritarias, pero la mayoría estuvo por debajo. Ese ajuste salarial fue la recesión que continuó el primer semestre de 2024. Entonces, hasta ahora no hay recuperación de eso. Entonces, vos tenés pisado el consumo, que si no hay venta, ¿para qué uno se pone una empresa? Para ganar plata y dar trabajo. No está ganando plata, no puede dar trabajo. No hay consumo, tenés que cerrar la empresa o el negocio que hayas puesto. Entonces, esto es lo que está pasando ahora. Se está empezando a ver que ese pisar el salario con un tipo de cambio fijo y con una devaluación en este último mes está agravando más la situación económica interna. Entonces, son estos primeros pasos a la recesión, de nuevo. Ernesto, muchas gracias por estos minutos. Nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias por esta charla sobre economía acá en El Mirador. No hay por qué. Un saludo a todos. Abrazo grande. Pasaba entonces por El Mirador el economista Ernesto Matos.